Mi nombre es Esmeralda Belén Rivas Martínez y esta es la actividad 15 y última de filosofía. En esta actividad hablaremos sobre el existencialismo propuesto por Jean-Paul Sartre, perdón, no sé cómo pronunciarlo, y Albert Camus. Primero comenzaremos con el existencialismo para Jean-Paul Sartre. Ok, comencemos con que Jean-Paul fue conocido como Jean-Paul Sartre porque su nombre completo es Aymar. Fue un filósofo, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, que expuso el existencialismo y nació en 1905 en París, Francia. Jean-Paul tenía frases célebres. Una de ellas era la de: la existencia precede a la esencia. Muy bien, esto lo vamos a explicar con un ejemplo. Haz de cuenta que una persona piensa en una silla. Obviamente el propósito de esta silla es que debe servir para que se siente, para sentarse. Entonces, pues, esa es la idea principal, ¿no? Que piense en la silla. Después la construye o la hace y ya se convierte en la silla. Esto sería ser, y esto es a lo como Jean-Paul le conoce como un ser en sí. La siguiente frase: el hombre está condenado a ser libre. Expliquemos esto. La libertad es una condena, ya que también produce angustia. Aquí vamos con un ejemplo muy sencillo, pero que pues se entiende. El ejemplo es que pues tú vas a una heladería y pues obviamente vas por un helado. Sin embargo, en esta heladería solamente hay un único sabor de helado, un helado de chocolate. Entonces pues tú para refrescarte lo pides y normal, ¿no? No tuviste que obedecer o no tuviste que elegir si había más sabor, simplemente te conformaste con el único sabor. Entonces, al conformarnos con eso, obedecemos. Sin decisiones, la vida es fácil. En cambio, vuelves a la siguiente semana a la misma heladería, pero esta vez ya tienen 50 sabores de helados. Y pues tú no sabes cuál elegir, ¿no? Porque pues son bastantes, entre los clásicos de vainilla, fresa, chocolate, hasta los más exóticos, pétalo de rosas, queso, no sé, sabores muy extraños, pero muy exóticos. Entonces tú obviamente quieres elegir el más rico, el más delicioso, pero solo puedes elegir uno y tienes miedo de que el que elijas no te guste. Tú eliges el de pétalo de rosas, lo pruebas y no te gustó. ¿Qué pasó aquí? Pues tener libertad es poder elegir. O sea, tuviste la libertad de elegir un sabor de helado, pero tal vez elegiste mal. Y elegir es angustiante. Eso aplica para cualquier cosa, ya sea para elegir carrera universitaria, elegir qué estudiar, o para una pareja. Aplica para muchas cosas. El elegir siempre va a ser angustiante, en pocas palabras. Y otra frase: un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Ok, él intentó conciliar el término con libre albedrío. Claro, el libre albedrío, como todos lo conocemos, es ser libre, no tomar nuestras propias decisiones. Sin embargo, hay unas decisiones que nosotros no pudimos elegir por nosotros mismos, como por ejemplo el lugar de nacimiento, nuestro sexo, nuestra raza, nuestra familia y nuestra crianza, etc. Pero hay cosas que sí podemos elegir, como lo son el lugar de residencia, la ocupación, nuestra pareja, amigos, etc. Todo eso es lo que podemos elegir y lo conocemos como libre albedrío.
En conclusión, Jean-Paul nos invita a ser conscientes de nuestra libertad y ejercerla con responsabilidad, ya que hay personas que obedecen ciegamente gobiernos o religiones y no se preguntan, no se ponen a pensar, porque como ya vimos, obedecer es muy fácil. Obedecer es como de hazlo y lo haces, y ya no tienes que angustiarte por qué elegir por tu futuro, más que nada. Yo creo que debemos ser críticos y formar nuestras propias opiniones. Muy bien, y por último pasemos a La vida tiene sentido, de Albert Camus. Albert Camus fue un ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés, nacido en Argelia. Su pensamiento se desarrolló bajo el influjo de los razonamientos filosóficos de Nietzsche y el existencialismo alemán. Nació en 1913. Albert Camus lo explica el existencialismo como el mito de Sísifo. Sísifo era una persona, bueno, el mito de Sísifo es un mito griego. Entonces, Sísifo era una persona muy egocéntrica, alzada, que se rebeló contra los dioses, obviamente. Por lo que lo mandaron al inframundo para matarlo. Cuando mandan a esa persona a que mate a Sísifo, Sísifo fue muy capaz y encadenó a la muerte. Entonces, no lo pudo matar, obviamente. Hasta que pues un día la muerte se escapó. Bueno, la liberaron y pues mató a Sísifo. Sísifo volvió a engañar a la muerte. Se escapó del inframundo, volvió al mundo. Y cuando volvió, los dioses decidieron castigarlo con el absolutismo. El absurdo, pues. Su castigo consistía en una piedra enorme, redonda, subirla por una colina hasta la punta. Pero justo antes de llegar a la punta, esta piedra redonda volvía a caer. Y eso era todos los días por el resto de su muerte, porque ya estaba muerto. Muy bien, y esto nos lleva a la pregunta de ¿cuál es el aspecto de la vida que hace que ésta merezca ser vivida? ¿Qué es lo que hace que mi vida tenga sentido? O ¿qué es lo que hace que el suicidio no nos atraiga a todos? O sea, no vemos que el suicidio es nuestra única opción. Los filósofos parten de la idea que la vida en sí mismo no tiene sentido y que es aceptar, y es que aceptar que tiene sentido sería aceptar que existe un más allá y hay un ser supremo. Para muchos filósofos, la vida no tiene sentido. Es como de naces, pero no tiene sentido, porque aceptarlo sería que existe, por ejemplo, un Dios, un ser más allá, un ser todopoderoso. La realidad simplemente es que existe y nada más. Aquí quería poner un ejemplo que era sobre el sufrimiento. Partía de la frase de que no tienes lo que no necesitas. Esto significa que obviamente pues no tienes lo que necesitas, pero parte de que si tú no aceptas tu realidad vas a sufrir. Es como de cuando, por ejemplo, una madre sufre porque, no sé, su hijo acaba de fallecer, está sufriendo porque no acepta que su hijo está muerto. Entonces, la realidad simplemente existe y nada más. Ok, y adoptar el castigo de Sísifo como acciones diarias y cotidianas sin sentido. Se los explico. En esta parte, como el castigo de Sísifo es absurdo. O sea, tiene una piedra enorme, la sube por la colina hasta arriba, pero justo antes de llegar hasta arriba, se regresa. Es absurdo. Sin embargo, a veces pasa lo mismo con nuestra vida cotidiana.
no sabemos qué hacer o cómo hacerlo. Y en conclusión, la vida es absurda, pero no es razón suficiente para deshacernos de ella. Vivir con esos absurdos y tener conciencia. Moldear nuestra vida y crear un futuro que valga la pena ser vivido. Muchas gracias por su atención.